y le damos la más cordial bienvenida al doctor Pedro Duarte Canaan. Bienvenido, doctor, a una nueva mañana. Un gusto tenerlo aquí. Buen día, distinguidos comunicadores, profesionistas de estirpe. Conozco de su trabajo. Muchas gracias. A través de la pantalla chica y todas las plataformas modernas ahora. Es decir, que es un altísimo honor para mí estar con ustedes por primera vez en este formato. Es decir, que con mucho agrado analizaremos varios puntos. Así es, esta es la primera vez y no será la última. Así será. Esperemos que sean muchas más. Doctor, bienvenido, esta es su casa. Gracias. Quiero primero, antes de partir la entrevista, compartir con nuestra audiencia este libro que se llama Los jueces del miedo, del doctor Pedro Canaan. Ahí lo ven. Doctor, y antes de partir, que tenemos muchas preguntas, ¿de qué se trata el libro? ¿Por qué el título Los jueces del miedo, la expresión epocal maculada? Sí, gracias. Este trabajo, este texto, tiene un título puro, es un título anfibio. Luego de una pequeña investigación, pudimos constatar que que existe solo en Dominicana, no existe en los 195 estados organizados y reconocidos por la ONU este título, que llama un poco al morbo, muy sugestivo, muy seductor. Jueces del miedo es una especie de fotografía del momento, del estado de involución, del deterioro que acusa uno de los tres poderes del Estado, que es el poder judicial. Analizamos aquí, no es una crítica personal, evidentemente que no, sino que es un trabajo científico, metodológico, con un protocolo estadístico muy alto, donde nosotros concluimos diciendo que 8 de cada 10 jueces del circuito penal están arrodillados, prácticamente raptados ante el poder punitivo del Estado. Jueces contaminados, jueces temerosos, jueces pusilánimes que antes de tomar una decisión piensan en los medios de comunicación, en la embajada norteamericana, en su visado B1, B2, jueces que le temen a la prensa. Entonces, jueces del miedo es eso, es una especie de resonancia magnética, una tomografía de las graves debilidades decimos nosotros que es el poder del Estado que está más cerca de la gente, porque los jueces penales son los que están todos los días en esa tarea de dirimir la conflictividad entre los usuarios del sistema de justicia penal. Entonces, doctor, el manejo que nosotros vemos en la Fiscalía actualmente en la República Dominicana, las formas en que se hacen los allanamientos delante de familiares, en horario nocturno, no importa si se encuentra frente a la esposa, si está en el baño. Hemos estado viendo que varios analistas de opinión, comentaristas y abogados tienen diferentes miradas al respecto sobre si son las formas correctas. Y además esa persona, en el caso de Hugo Veras, pudo haber sido llamado, como pasó con Hochi, de haber ido a la Fiscalía y ahí tomarlo detenido. ¿Cuál es su mirada legal de este asunto? Gracias. Nosotros estamos difundiendo una teoría dura, básicamente una doctrina dura. Doctrina no es más que toda opinión formalizada, razonada, proveniente de un especialista. Entonces defendemos la doctrina de que para investigar no hay necesidad de aplastar. El Ministerio Público es una agencia ejecutiva del Estado. Entonces, constitucionalmente hablando, correspóndele al Ministerio Público articular y motorizar la política criminal del Estado, entre otras cosas. Pero tiene el rol de investigar, pesquisar, arrestar y judicializar.
es un órgano de justicia. El Ministerio Público no es la justicia dominicana, es un órgano constitucional que tiene roles delimitados. Ahora bien, el Ministerio Público Dominicano le ha dado o le está dando una especie de golpe de Estado en cámara lenta al bloque de respetabilidad de los debidos procesos de ley. Existe lo que se llama eso, debido proceso de ley, tutela judicial, respetabilidad a la cartilla de los derechos fundamentales. Es cierto que el fiscal tiene facultad para pesquisarme, para investigarme, pero yo no puedo medir fuerzas con el Estado. El Estado es el todoterreno, es una mega estructura. El Estado es la mega maquinaria punitiva. Entonces, obtener una verdad procesal no significa que el Ministerio Público tenga que humillarme, disminuirme, arrastrar mi familia. Entonces hay un punto clave ahí que es el manejo del trato infantil. Usted preguntaba sobre un caso hoy en los tribunales y en la palestra. No hay necesidad de recurrir a métodos vinculados con la barbarie. Ministerio Público tiene todas las herramientas a su favor, todas las agencias a sus pies. ¿Y por qué recurrir a posturas extremistas de vejar a un individuo que todavía no es imputado, es un investigado? Existe la sospecha de que ese individuo entró en conflicto con la ley penal. Es una mera sospecha. Ya será un imputado a partir del momento en que un juez imponga una medida cautelar. Por lo que se impone la prudencia, se impone el protocolo prudencial. En este caso y en todos los casos, el Ministerio Público debe moverse pendularmente sobre una línea de firmeza. Pero ser firme no significa ser un ente atropellante. Entonces, para investigar, para pesquisar, para detenerte, no hay necesidad de recurrir a políticas y actuaciones primitivas que nos desaproximan del estadio de un país que aspira a dar un salto de fe o un salto cuántico. Doctor, es muy interesante tenerlo aquí porque usted es una institución del derecho y un referente para las presentes y futuras generaciones del derecho, porque va a quedar su obra plasmada más allá de su desaparición física a través de este legajo literario que usted le ha aportado a esta sociedad. Escuchando sus declaraciones referente a la pregunta que le hacía nuestro compañero Nelson Valdés, y que el Ministerio Público últimamente se ha caracterizado por mediatizar y popularizar la justicia, o hacer populismo penal o judicial, como se le llame. En la experiencia suya, ¿de qué manera esto está afectando la impartición o administración de justicia en la República Dominicana? O sea, mediatizar, hacer prácticamente un espectáculo mediático en el marco de los procesos judiciales, básicamente de las personas que están vinculados al sector político, al sector empresarial, que tienen abolengo, que son figuras, que son conocidos. Exacto. Y que están implicados en acusaciones de casos de corrupción. Sí, gracias, estimado amigo. En ese contexto se analiza, se estudia, se razona en los diferentes foros académicos un fenómeno conocido en la era del 4.0. Estamos en la era digital, estamos en esa expresión de tecnologización.
Ya estamos hablando de jueces robot. Ya estamos hablando de una inteligencia artificial, de una mecatrónica y de una robótica que va a marcar las pautas de lo que son los procesos penales y la justicia del futuro en el umbral del año 2030. O sea, es una expresión epocal, seductora, retadora y desafiante. Entonces, en el circuito académico se estudia la posverdad, se estudia lo que es demagogia penal, lo que es populismo penal, seguridad ciudadana. Entonces, en este contexto aparece lo que se llama el circo mediático para instrumentalizar una estigmatización. El Ministerio Público está utilizando el populismo penal como un instrumento de estigmatización pública. Es decir, el Ministerio Público busca los aplausos en las masas. La justicia penal no debe servirse procurando aplausos. Entonces, justicia no es más que darle a cada quien lo que en derecho le corresponde. Por eso hay un juez prestigioso y hay un juez popular. Entonces hay un juez vengador, hay un juez justiciero y simplemente hay un juez. Entonces el Ministerio Público se ha insertado en esta ola de populismo penal, demagogia penal, posverdad. Las masas quieren sangre. Cuando hay mucha sangre en la calle, alguien debe ir a prisión, dice el principio. Entonces, ahora estamos en la era de la televisación de los grandes procesos penales y todo eso va en detrimento, porque una arbitrariedad cometida contra mí, un abuso cometido contra mí, es una amenaza para ustedes dos. Así es. Hoy le ocurre a un sujeto, pero mañana le puede ocurrir a un pariente nuestro. Entonces, el abuso que se comete hoy contra un individuo se constituye en una amenaza contra el colectivo, por lo que nosotros reconocemos la facultad constitucional que tiene el Ministerio Público. Ahora bien, su línea de operatividad no la compartimos, porque somos de opinión que usted puede pesquisar, usted puede investigar, usted puede colectar indicios, evidencias y pruebas, pero usted no tiene la necesidad de mediatizar cada actuación y procurar aplausos y procurar fortalecer de manera individual su figura. Eso para obtener condenas morales contra los acusados. Una especie de juicio paralelo. Ahora hablamos mucho del clásico juicio paralelo, redes sociales, medios de comunicación. Cuando el individuo llega frente al juez, ya se agotó el juicio implacable de la opinión pública. Ese juicio implacable de la opinión pública se agota antes de que el individuo llegue ante un juez de control. Entonces ahí entran los jueces del miedo, jueces contaminados, jueces temerosos, jueces timoratos, jueces que no quieren conflictividad con el Ministerio Público. Entonces es una madeja de causales que coloca al país en una posición de desventaja ante otros países. Doctor, en esa misma línea, fíjese que durante las elecciones pasadas tuvimos una tasa de abstención bastante alta. 4 millones de dominicanos por X o Y motivo decidieron no seleccionar o no elegir ninguna de las 9 opciones que había para candidato a la presidencia de la República. Y lo que se tiene muy instalado en la sociedad dominicana es que la corrupción hace que a mí me desmotive, ¿no es verdad? Cuando la clase política muestra o refleja que hay un oportunismo llegado al poder, que hay una desconexión con la sociedad. Sabemos el daño que usted lo maneja muy bien, el daño que hace la corrupción en América Latina, el daño que ha hecho la corrupción en la República Dominicana. Y quiero hacerle 2 preguntas.
Cuando uno ve que hay mafia en el ayuntamiento, hemos sentado aquí candidatos a alcalde, alcaldes electos, y cuando le preguntamos por qué no se resuelve el tema de la basura, fuera de cámara te dicen que no es tan fácil lidiar con la mafia. Tenemos mafia en la frontera que deja pasar los haitianos, hay mafia en la ley del cine, hay mafia aquí, mafia allá. Entonces, doctor, hay una generación de dominicanos que nos están viendo por pantalla que ha perdido la esperanza completa de que haya una clase política, no diría muy inmaculada, pero que por lo menos realmente enfocada en las necesidades del pueblo. Somos un país corrupto, tenemos la corrupción en nuestro ADN. ¿Hay alguna esperanza, según su experiencia, de que podamos dar el paso al desarrollo, dejando atrás que la corrupción baje? ¿Cuál es su opinión del tema de lo que nos sucede hoy en nuestra sociedad? Sí, es evidente que la sociedad dominicana atraviesa por unos niveles de resquebrajamiento moral espantosos. La sociedad dominicana, dicen los expertos, que como país tercermundista, país que aún no ha dado ese salto cuántico o ese salto de fe para pasar a otro estadio, la República necesita indefectiblemente de políticos que estén identificados con la transparencia, la determinación y evidentemente la misericordia. Este ha sido un pueblo muy timado, este ha sido un pueblo muy maltratado por los políticos gobernantes y los que nos desgobiernan. La fe no debe perderse. Los niveles de optimismo, aunque resulten precarios, debemos mantenerlos. Hay una responsabilidad de todo ciudadano, ciudadana dominicana. El pueblo dominicano no sabe votar. Este pueblo aún no ha aprendido a ejercer el derecho al sufragio. Y yo me iría un poco más lejos. América Latina, el continente de América Latina, dentro de esos 5 continentes está América Latina. Y aún ese continente no ha aprendido a votar. ¿Por qué? Porque tú lees, por ejemplo, una de las obras del maestro Carlos Fuentes, 200 años de emancipación de América Latina, o las venas de América Latina, y nos encontramos que 76,7 de los latinoamericanos reciben menos de $4 al mes. Recibir un salario inferior a $4 al mes es pobreza. Entonces, América Latina se mueve pendularmente entre mesiánicos y dictadores. Así se ha movido. Entonces, República Dominicana tiene que dar ese gran salto. Pero ¿cómo se logra, doctor? Tenemos empresarios cómplices también con los políticos. Tenemos una juventud, y hay que decirlo con todas sus letras, pasó en Puerto Rico, prefirieron emigrar por temas económicos, que es completamente Esta es una generación entendible. perdida. La actual generación está perdida. Aquí se perdió esta generación. Entonces el país necesita ser impulsado con una verdadera revolución educativa. Yo hubiese preferido, antes que una reforma constitucional, yo, como un ciudadano común y corriente, hubiese optado por una revolución educativa en vez de una constitucional. ¿Por qué no esperamos el ciclo de la madurez constitucional? Porque esta es la constitución, esta será la constitución del señor presidente, del actual. Entonces, como país aspiremos a madurar constitucionalmente. Reforma Constitucional 2010. Estamos en el 24.
apenas han transcurrido 14 años entre la Constitución del 10 y la actual. Y la del 15. Y la del doctor. 15, claro, que tuvo un abordaje eminentemente político, Sí. partidarista, para trabajar el maldito y funesto tema de esta reelección. Porque es que ellos se creen mesiánicos y se han creído mesiánicos. Todos los gobiernos que hemos tenido después de la muerte del dictador. Entonces, esa necesidad de creerse mesiánico con un pueblo inculto, con un pueblo atrapado en el lodo, con un pueblo sumido en niveles de ignorancia, de deterioro, Pero, doctor, sin ¿cómo caja de valores. ¿Cómo salimos de ahí, doctor? Bueno, se requiere un verdadero proyecto de nación. ¿Y ustedes están haciendo algo? Ustedes. Porque ustedes, es decir, por ejemplo, alguna clase dentro de la sociedad dominicana. La gente que diga, pensante, te refieres. los Nelson. intelectuales, es decir, ustedes están haciendo algo, miran algo. ¿Cómo están influyendo ustedes en que haya algún cambio? Yo dije recientemente en un evento académico que los políticos que nos gobiernan deben escuchar a la academia. Los políticos que nos gobiernan tienen que prestarle más atención a la academia. Los centros de pensamiento, como llaman en otros países. Evidentemente. Pero los políticos le temen. Los políticos dominicanos le temen al profesionista pensante que tiene determinación, coraje y valentía. Cuando un político gobernante, un presidente, un senador, un diputado se encuentra con un profesionista que no es un títere, que no es un pelele, que no es un mequetrefe, que no es un hombre dominable, manipulable, es un material desechable. Al político dominicano le agrada, le seduce el sujeto sumiso, el sujeto manipulable. El lisonjero. Al lisonjero. El lambón, como se dice en buen dominicano. Se requiere de una verdadera revolución en el sector educativo y que la academia, los intelectuales, algunos no quieren que se hable de intelectuales, pero los intelectuales académicos deben ser escuchados. Doctor, ¿ve un espacio para un Bukele o un Javier Milei en la República Dominicana o un Bolsonaro? En la isla es posible cualquier cosa. Un outsider. Sí, puede ser un outsider. ¿Usted ve el contexto que está pasando en este momento como para que haya una persona fuera de la clase política sí. tradicional y que llegue a la presidencia? Se están sentando las bases. Se están sentando las bases. Allá hay un descreimiento mayúsculo de la población. El descreimiento en los políticos tradicionales. Entonces, se sientan las bases para que surja la posibilidad de que un outsider se instale en el Palacio Presidencial. Finalmente. Fíjate que, un líder puede nacer en un instante. Así es. Javier Milei, ahí lo ve. Entonces, dentro de la agudeza de una crisis, puede surgir un nuevo liderazgo. Finalmente, doctor, aquí hay gente que se pregunta, entre los cuales me encuentro yo, el Código Penal Dominicano, que tiene más de 100 años de atraso. 104. De atraso. Sí. Y tiene más de 20 años discutiendo si no han sido capaces nuestros políticos de ponerse de acuerdo para aprobarlo y darle ese marco normativo tan importante al país. Sin embargo, se promueve una reforma constitucional y es más fácil aquí es más fácil pasar una reforma constitucional que un código penal, que es una ley adjetiva. Que eso sea así. Somos todos testigos de excepción Es impresionante. de la capacidad de nuestros políticos, los que nos gobiernan y los que nos desgobiernan. En apenas horas se articula una iniciativa legislativa proveniente del Ejecutivo para que un grupo de legisladores que conforman el principal poder del Estado
pero que son títeres que se mueven con el hilo del pensamiento único del Ejecutivo. Ha de suponerse que un legislador es soberano. Ha de suponerse. Debería moverse como un individuo soberano con un cerebro con capacidad de pensamiento. Entonces, en cuestión de horas, se aprueba la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Entonces, en 20 años no ha sido posible de que esa granja que llaman poder legislativo, que es una especie de mega granja, doctor, tenemos que irnos. Sea capaz de darle a este país un nuevo código penal del siglo XXI. Doctor, tenemos que irnos. ¿Dónde podemos conseguir este libro, Los jueces del miedo, la expresión epocal maculada? Sí, el libro está en Cuesta Libros y Librería Jurídica Internacional, y en todos los puestos donde se venden libros jurídicos. Sus redes sociales, doctor. Por favor, doctor. La gente que lo sigue. Doctor Duarte Canán _.